Bienvenidos a Eterno 316 Podcast con los pastores Jonathan Solano, Urias García y Jonathan Alcócer. Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast de su programa Eterno 316, donde estaremos compartiendo el tema Ya no puedo más. ¿Cómo puedo mantenerme firme en la iglesia? Esto es para aquellas personas que sienten que ya no pueden seguir más en los caminos del Señor. Los motivos pueden ser muy variados, pero nos gustaría compartir con ustedes qué es lo que dice la Biblia al respecto, y asimismo compartir parte de nuestras experiencias de vida que quizás pueden ayudar a muchos de los que están escuchando este programa. Les habla su servidor, el pastor Jonathan Alcócer Miranda, y los pastores Urias García y Jonathan Solano. Hola mis amigos, pues acá mi nombre, como ya saben, Jonathan Solano. Pues estamos acá para compartir con ustedes este hermoso tema, Ya no puedo más. Esperamos les sea de su agrado y que lo puedan compartir con esos amigos y amigas que ya ustedes están viendo en ellos que no van a resistir más dentro de su congregación, y que sea de bendición para ellos. Y con ustedes el pastor Urias. ¿Qué tal? Un saludo a todos, agradecido con Dios de poder compartir con el pastor Solano y con el pastor Alcócer. Un saludo para todos y estamos a la orden. Bueno, existen muchos factores que influyen en que nosotros podamos pensar en alejarnos de Dios o alejarnos de la iglesia. Hay factores externos y hay factores internos. Pero uno de los factores externos que muchas veces nos afecta para poder tomar esta decisión de alejarnos de Dios o no querer saber absolutamente nada de Dios es la crítica. La crítica dentro de la iglesia daña muchísimo y ha dañado a muchas generaciones, ha dañado a muchas personas que ingresan a una iglesia buscando a Dios, buscando una solución a sus vidas, pero se encuentran con señalamientos, hipocresía, indiferencia y en muchas ocasiones malos tratos. Así es, pastor Alcócer. En muchos momentos dentro de las congregaciones se vive la crítica. El juzgar a esos hermanos nuevos o inclusive aquellos hermanos que ya tienen mucho tiempo de estar en la congregación llega a traer a la vida de estas personas no solamente lo feo o lo malo de ser criticados, sino que también en ellos se viene el factor miedo o el factor de inseguridad. La crítica nos puede hacer temer, la crítica nos puede hacer sentir inseguros. Creo que la inseguridad llega en alguien que está nuevo o reciente en la iglesia a través de las personas que hay dentro de la congregación. ¿Qué pasa cuando yo no recibo el apoyo necesario? El cual cuando yo iba a venir yo me imaginé recibir, y que estando ahí no lo estoy recibiendo. Ahí es donde entra mi inseguridad. Es donde yo comienzo a preguntarme, ¿será que hice bien? ¿Será que vine al lugar correcto? ¿Será que las personas que están aquí son realmente como la Biblia lo dice o como las personas dicen, que reflejan el amor de Dios? Y cuando no encuentro eso que yo traía en mi mente antes de venir, cuando no lo encuentro dentro de la gente, dentro de los hermanos o de los hermanos, cuando no encuentro eso que yo venía con tanta ansiedad y con tanta desesperación por encontrar algo diferente, y no está en ellos, no está en los hermanos, oiga, es ahí donde me entra la inseguridad. Es ahí donde yo me cuestiono, ¿será que cometí un error en venir aquí? ¿Todo lo que yo había escuchado acerca de la iglesia era cierto o no? Esa inseguridad nos puede hacer tomar decisiones de volver donde antes estábamos, porque allá el compa nos escuchaba, porque allá el compa nos aconsejaba, sea bueno o mal el consejo, pero nos aconsejaban, nos recibían. Y dentro de la iglesia todavía no, nos tienen a un lado, nos tienen apartados. Inclusive nos sentimos tristes cuando dentro de la congregación la persona está llegando nueva, está reciente, e inclusive no lo saludan, lo menosprecian. Entonces ahí creo que comienza una inseguridad, y a preguntarnos dentro de nosotros si en realidad hice bien en venir a una iglesia buscando algo que hasta el momento no lo he encontrado. No sé, pastor Urias, ¿qué personaje te viene a memoria que pasó por la crítica y hoy podemos nosotros leer este personaje? Salió muy bien de la crítica, aunque no fue fácil para él soportar la crítica y seguir el propósito de Dios. Me parece que David es uno de los ejemplos más influyentes para mí en el tema de que si fuiste criticado, superaste esa crítica siendo maduro. Pero nosotros también como miembros de la iglesia debemos de saber dar el consejo correcto y poder abrazar y poder darles el amor a esas personas que vienen buscando ese amor de parte de Dios y que lo van a encontrar en nosotros. Hablando de estos factores, como decía anteriormente,
Cuando sientas esta sensación de miedo en ti o de inseguridad, recuerda que tienes un Dios que está y que quiere siempre estar contigo. Por ejemplo, basado al personaje que mencionaba el pastor Urias, hay un salmo en 56:3 que dice: el día que yo temo o el día en que temo, yo en ti confío. Y una de las cosas principales, como lo decía el pastor Alcócer, es que a veces la crítica nos asusta, nos hace inseguros, nos trae desesperación a nuestras vidas. Debemos de entender que cuando no somos tan maduros en la fe, debemos de buscar de ese Dios que ve las cosas buenas en nosotros. Una persona insegura que puedo mencionar, una persona llena de miedos que puedo mencionar, es Moisés también. Una persona que cuando fue llamado para ser alguien importante dentro de la historia bíblica, puso muchos peros. Y una de esas cosas era su inseguridad para dirigirse a las demás personas. Y entonces Dios empezó a trabajar con él en ese preciso momento. ¿Qué quiero decir? Que cuando estás dentro de la iglesia y te has acercado a Dios, Dios está trabajando en tus miedos. Vas a recibir críticas, es algo que no podemos quitar o desaparecer dentro de las iglesias, porque siempre van a haber personas que no son lo suficientemente maduras o lo suficientemente íntegros para entender que no debemos de criticar a los demás o hacer bullying. Los jóvenes no son lo suficientemente a veces maduros para entender que no debemos de hacer bullying, pero sí podemos estar seguros que cuando maduramos en nuestra fe y buscamos a Dios, Dios va a estar con nosotros y ese temor va a desaparecer. Aparece también algo que es influyente para que todo esto pase y personas se alejen de la iglesia, que es un factor fundamental y creo que es la soledad. Si una congregación no sabe recibir a un joven que está buscando algo diferente, se va a sentir solo. ¿Por qué pasa esto? Porque si un joven viene del mundo, viene de sus amistades, donde siempre de alguna u otra forma pues lo tomaron en cuenta, comienza a llegar a la iglesia, pero de alguna forma no es recibido con alegría, no es recibido, qué sé yo, conforme él lo tenía en sus pensamientos, pues él se va a sentir solo. La soledad dentro de una congregación es más difícil que cualquier soledad dentro de en otro lugar. ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia la gente viene con la mentalidad de que nunca va a estar solo. Dentro de una iglesia la gente viene con la mentalidad de que ahí todos están juntos. Todos se apoyan, de que todos se animan, de que todos se saludan. Entonces, cuando nos encontramos en la soledad dentro de una congregación, se hace más difícil, porque uno puede entender que a uno lo pueden dejar solo en la calle, donde no hay amor, pero donde se supone que hay amor dentro de una iglesia y no lo encontramos, oiga, esa soledad se hace más grande. Esa soledad se hace más extensa porque llega al límite donde uno dice, si no encuentro compañía dentro de una iglesia, ¿en dónde más la voy a encontrar? Y ahí es donde la persona puede comenzar a tomar decisiones equivocadas, basadas en que encontró en la iglesia algo que nunca se iba a imaginar, soledad. Cuando se supone que ahí hay compañía, que hay respaldo, que hay apoyo. Ojo, iglesias, ojo, pastores, ojo, líderes, ojo, hermanos y hermanas. Debemos aprender a adoptar a aquellos que vienen con amor, porque ellos vienen buscando algo que tal vez nunca han encontrado en otro lado y es en la iglesia donde ellos, puede ser la última opción donde ellos acudan a poder encontrarlo. Y es que también si hablamos acerca de esa decisión o ese pensamiento de alejarnos de Dios, tenemos que ser conscientes también de ciertos factores, como por ejemplo nuestro temperamento. Tenemos que ser conscientes que existen personas que dentro de las congregaciones son sumamente delicados en el sentido de que no les gusta ser corregidos. Y por eso muchas personas se alejan de Dios porque no quieren un tipo de disciplina de parte de Dios, no quieren madurez, no quieren tal vez crecimiento. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, hay personas que se han alejado de Dios no porque les haya ido mal dentro de la congregación, sino muchas veces porque su temperamento se vuelve su peor enemigo. No les gusta ser corregidos y nos ha pasado. Yo como pastor en muchas ocasiones he predicado dentro de la iglesia temas que a personas
les ha incomodado porque les doy en la llaga. Lamentablemente, cuando nosotros exponemos ciertos temas que tal vez para algunas personas pueden ser muy sensibles, como por ejemplo, si yo hablo acerca del adulterio o contra el adulterio o lo que la Biblia expone acerca del adulterio, las personas que son adúlteras y que están dentro de la congregación se van a sentir ofendidos. Y existen muchos temas en los cuales tal vez las personas se van a sentir ofendidos en vez de asumir de que está bien, estoy cometiendo un error, necesito replantear mi vida. Muchas personas lo que hacen es, no, yo no voy a soportar ni voy a esperar a que me sigan criticando o que me sigan diciendo cómo debo vivir, qué debo hacer, cómo debo corregir mi vida. La Biblia nos dice que nosotros somos disciplinados o somos corregidos porque Dios nos trata como hijos, pero muchas personas les está yendo muy bien dentro de la iglesia, son muy bien tratados, están muy bien acogidos dentro de la congregación, pero no soportan ser corregidos. Por eso toman la decisión de alejarse de Dios, porque simplemente ese punto no les agrada, el ser corregidos. Y es que también no solamente tenemos que hablar acerca de los miembros a nivel general, sino también personas como pastores, como evangelistas, músicos o personas que tal vez ya llevan un ministerio desarrollado y que por algún momento de las críticas, el miedo, la inseguridad, la desesperación, todo esto produce en ellos el tirar la toalla, el alejarse de Dios. Jeremías fue una de las personas que en algún momento dado llegó a decir: yo ya no quiero hablar más acerca de Dios, yo ya no quiero hablar acerca de él, porque cada vez que yo hablo acerca de él, lo único que escucho son críticas. E incluso mis amigos, el mismo Jeremías decía: mis amigos están esperando el momento en el que yo claudique para burlarse de mí. Y Jeremías llegó a decir: bueno, yo ya no quiero hablar más acerca de él. Pero Jeremías también fue honesto en decir: pero había un fuego dentro de mí que no me permitió alejarme de él. Había algo dentro de mí que no me lo permitió. Traté de resistirlo y no pude. Una de las cosas importantes que tenemos que ver es en la unión de estos dos factores, el temperamento y la soledad. Y cuando hablo de temperamento o hablo de carácter o hablamos de carácter y soledad, es que muchas personas que no quieren ser corregidas se vuelven personas apartadas de los demás. Y dentro de nuestras iglesias o dentro de las congregaciones encontramos personas que siempre están solas. ¿Y por qué están solas? Porque se creen autosuficientes, se creen que son más que los demás, y aparte de eso, cuando son corregidas, entonces buscan apartarse cada día más, y es más fácil para ellos irse de la iglesia o volver atrás, porque su propio carácter, su propio temperamento los ha hecho personas solitarias. No confían en nadie, no comparten con nadie, no tienen amistades dentro de la congregación, no tienen personas con los que ellos puedan entablar una conversación, porque sienten, número uno, que son más, y número dos, que nadie los puede corregir. Y es ahí donde vemos personas, como hablaba Alcócer, de personas muy fuertes en la iglesia, que de un pronto a otro los vemos fuera de la iglesia, o los vemos completamente apartados de las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Uno, la iglesia debe tener cuidado, como iglesia, como congregación. Y dos, nosotros como personas, como templos del Espíritu Santo, debemos de tener el cuidado también sobre estos factores. Es interesante porque hay una palabra que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Si el pastor, si el líder descuida su intimidad con Dios, obviamente van a perder esa relación con Dios y pueden llegar a caer. Y lo digo porque hay una experiencia que me sucedió con un pastor que en su momento fue muy usado por Dios, pero ciertas situaciones que lo debilitaron, lo fueron apartando de la iglesia, inclusive dejó su ministerio y ahora pues lamentablemente se apartó de Dios y está en otros caminos, lamentablemente. Y un día de estos me lo encuentro y le pregunto: ¿qué pasó con tu ministerio? ¿Qué pasó con aquellos momentos donde Dios te usaba? ¿Qué pasó con esa pasión que sentías al servir a Cristo? ¿Qué pasó con esas prédicas maravillosas en las cuales Dios te usaba? ¿Qué pasó con tu ministerio? Y la respuesta de él me sorprendió. Él simplemente sonrió y me respondió: no, dice, el diablo me tiene pisoteado. ¿Qué voy a hacer? Esa fue la respuesta de él. Como que si no pasara nada. O sea, entonces esa respuesta me sorprendió, pero también me entristeció muchísimo. El saber de que él perdió ese ministerio y simplemente dice que el diablo me tiene pisoteado y listo. Esa respuesta me sorprendió y me hace recordar aquel evento que para mí es uno de los eventos más impactantes y tristes en la historia bíblica, pastor. Después de tanta desobediencia, el Espíritu de Dios decidió dejar a Sansón. Esa frase a mí me impacta.
el Espíritu de Dios dejó a Sansón. Así es, pastor Urias y pastor Alcócer. Cuando el Espíritu de Dios deja a Sansón, el factor principal fue el pecado. Este factor principal, el pecado, hemos dicho varios factores que nos pueden llevar a salir de la iglesia o nos pueden llevar a tirar la toalla, pero lo primero que de nosotros debemos de cuidarnos es del pecado. Y sobre todo, no esperar hacer algo cuando ya el Espíritu de Dios no está. Y nosotros no debemos de ser conformistas. Nosotros no debemos de ser personas. No importa si tenemos un día, 2 días, 3 días de haber recibido a Jesucristo, un mes, un año, 5 años, 50 años. No importa. Nosotros no debemos de ser conformistas. Nosotros no debemos de ser personas que por el simple hecho de que apenas estamos conociendo o ya conocemos mucho de Dios, no seguir buscando a Dios. Entre más días el Señor nos regale, entre más días podamos disfrutar, es el tiempo correcto para buscar más de Dios. Es interesante y hay una palabra que pareciera ser muy dura, donde nos dice que te es mejor estar o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y es que cuando nosotros hablamos de vómito o vomitar, nos parece algo sumamente grotesco. Sin embargo, es cuando nuestro cuerpo expulsa algo de nosotros que le está haciendo daño. La Biblia nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y para que Jesucristo diga, yo te voy a vomitar de mi boca, es porque no perteneces a mi cuerpo. Porque realmente mi cuerpo te está rechazando o le estás haciendo daño a mi cuerpo y necesito expulsarte. Puede sonar sumamente fuerte, pero cuando lo entendemos a nivel espiritual, somos el cuerpo de Cristo y te voy a expulsar de mi cuerpo porque le estás haciendo daño a mi cuerpo. Y es interesante y por eso quiero mencionar este pasaje, porque en una ocasión un líder juvenil me hizo una consulta y me dice, pastor, ¿qué es más fácil? ¿Traer a los pies de Cristo una persona que nunca ha conocido de Cristo o a una persona que se apartó y que quiere volver? Entonces yo le expliqué y le leí el versículo que se encuentra en Mateo 12:45, donde dice que va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces es ahí donde sabemos de que la persona cuando viene a los pies de Cristo se convierte en el hospedaje del Espíritu Santo. Entonces, cuando esa persona conocedora de Cristo se aparta de Dios, que el espíritu perverso o maligno que antes tenía, dice que va a buscar a 7 demonios igual o peor que él para volver a su casa, al cuerpo de esa persona. Entonces, ¿por qué es más fácil traer a una persona para Cristo que nunca ha conocido de Cristo, pero se nos hace más difícil traer a una persona que conoció de Cristo y se apartó? Porque ya serían 8 demonios que está dentro de él ejerciendo presión, influyendo de gran manera. Entonces, ¿cuán grande es el peligro de que los conocedores del evangelio, los conocedores de la palabra se alejen de Dios y se aparten? ¿Cuán grande es el peligro? Porque una vez fuera del evangelio, una vez fuera de la presencia de Dios, una vez fuera de la cobertura de Dios, será mucho más difícil, y ahí es donde entra el conformismo, y ahí es donde yo pude entender aquella respuesta de aquel ejemplo que le puse de aquel siervo de que me dijo, el diablo me tiene pisado y listo. Debemos de entender aquello que escribió Pablo en la carta de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16. Ahora que estamos dentro, andemos en el Espíritu. No importa el tiempo, pero ahora que estamos dentro, debemos de andar en el Espíritu. Si ya no puedo más, tenemos que verificar en este momento si yo ando en el Espíritu o estoy andando en la carne. Y le digo a usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que está escuchando esto en este momento, si usted ya no aguanta más, ¿en qué estás andando? ¿En el Espíritu o en la carne? Hoy les aconsejamos a ustedes, con todo lo que han escuchado, es que deben de relacionarse más con Dios. Porque cada uno, Pastor Alcócer, Pastor Urias y mi persona, el Pastor Solano, hemos pasado por esto. Claro que hemos recibido críticas, claro que hemos tenido que trabajar en nuestro carácter, claro que hemos estado con miedo, hemos estado solos, han existido diferentes cosas en nosotros, pero hay algo importante: nosotros fuimos rescatados del pecado y no tenemos por qué volver ahí. Así que no te rindas, sé valiente, esfuérzate, que Dios está contigo.
Hemos presentado Eterno 316 Podcast. Los esperamos en nuestra siguiente entrega con más conversaciones sobre la palabra de Dios. Eterno 316